qué representó para vos dirigir a un equipo que enfrentó a un grande de Brasil. ¿Cómo viste a los chicos, en cierta forma? ¿Y qué sentiste cuando los chicos cruzaron el arco con la leyenda de la gloria eterna en ese momento? Bueno, primero buenas noches para todos. Obviamente que las sensaciones cuando el resultado fue adverso y no es el que uno esperaba son ambiguas. Creo que el equipo estuvo en gran parte a la altura de ese equipo que vos dijiste que es Corinthians, como un protagonista seguramente de esta Copa. Rapaziada, após a vitória do Corinthians sobre o Platense pela Libertadores, o técnico do Platense enalteceu o Corinthians. Se liga aí. Y muchas cosas de las que hablamos previo al partido se fueron dando, hasta las situaciones donde nos terminaban convirtiendo, que sabíamos que es... O sea, por momentos vos te sentís que lo estás superando, pero parece que no están, pero están, y que cuando tienen su situación la aprovechan. Después todo lo que dijiste, para la mayoría de los chicos, que era su debut en Copa Libertadores, salir con la fiesta que hizo la gente en la tribuna y todo lo que se vivió, es una lástima el resultado, y queda esa sensación, como te dije, ambigua de todo lo lindo que se pudo haber vivido, el resultado no acompañó. Buenas noches, acá Joaquín Olea para Canal Universal. Bueno, a pesar del resultado, justamente ya era un día histórico, ¿no?, para Platense, y la gente lo vivió y jugó su partido también en el recibimiento. Bueno, ¿cómo justamente viviste y qué palabras tenés para la gente? Y si pensás que ese primer tiempo tuvo una intensidad que el equipo mereció un poco más, también fue justamente por la energía, ¿no?, que le transmitió el público de afuera. Sin duda. Nada, hablar de la gente de Platense, uno se siente parte. Hoy me toca estar en otro lado, en otra función, pero hoy lo que lograron de llenar el estadio y como dijiste vos, de transmitirle esa energía al equipo, el equipo le respondía en la cancha, entonces como que se sentía esa conexión entre el equipo y la gente. Y bueno, esto es fútbol, lamentablemente no pudimos concretar las situaciones que tuvimos, con algunas atajadas del arquero y otras a lo mejor malas terminaciones en los últimos ya metros, casi dentro del área. No podíamos encontrar en esos centros a los delanteros, y nada, agradecerle por la fiesta que hicieron, que obviamente espero que hayan disfrutado de este partido de Copa Libertadores, pero bueno, como digo, hablar de todas esas situaciones cuando el resultado no es el que uno quería, no está bueno. Buenas noches, Walter. Mía Gramaglia para Proyecto Fútbol. Pensando en el partido con Gimnasia de Mendoza, en el que necesitan sumar para meterse en los playoffs, y también el viaje a Uruguay por Copa, ¿tenés en mente cuidar jugadores o hacer cambios en el equipo? Gracias. Es algo que recién termina, que seguramente lo vamos a evaluar con el cuerpo técnico, y seguramente intentemos el domingo poner un equipo lo más fresco posible. Sabemos de la importancia que tiene. Nos jugamos una linda posibilidad de, como dijiste, de tratar de pelear esa situación de estar entre los 8. En el torneo tenemos, como dije, 4 partidos que nos quedan 3 en condición de local, y seguramente busquemos esa situación de poner un equipo fresco, rápido, ágil, y buscar los 3 puntos, porque van a ser muy importantes. Walter, buenas noches. Bianca Cerón para Gol de Vestuario. Bueno, ¿en qué crees que faltó para definir esas jugadas en las que Platense claramente fue superior en este partido, a mi entender? ¿Y cómo mejorarán eso de cara a lo que será Peñarol en una cancha difícil como es la del campeón del siglo, sin justamente minimizar lo que será Gimnasia de cara a los playoffs? Sí, obviamente que lo de Peñarol queda un poquito lejos por la importancia que tiene el partido nuestro del domingo, y si uno evalúa y ves la situación del equipo, el equipo juega en campo rival, intenta, o sea, le faltan las terminaciones, también nos falta a lo mejor, como se dice, tener un poquito de suerte, en las que a lo mejor terminamos resolviendo bien, siempre o la saca el arquero o termina pasando algo. Es un punto a corregir, que lo venimos trabajando, porque el equipo se brinda y uno está conforme, que se lo dije a los chicos, que lo que uno propone para el partido lo llevan a cabo, y eso por lo menos creo que está a la vista, y más en el primer tiempo. Y mismo lo que dije de las situaciones de cómo nos podía complicar Corinthians, fueron las situaciones que pasaron, que terminaron en gol, y nada, hay que seguir insistiendo. El grupo y los chicos se brindan, y el domingo, como le dije a los chicos, tenemos una final acá de cómo nos podía complicar Corinthians. Fueron las situaciones
que pasaron, que terminaron en gol. Y nada, hay que seguir existiendo, el grupo y los chicos se brindan. Y el domingo, como le dije a los chicos, tenemos una final acá en casa para seguir alimentando esa ilusión de estar entre los 8 e intentaremos, como dije, poner lo mejor que tengamos. Walter, buenas noches. Iván Levato para Rock and Gold. Hacerte 2 consultas. Primero que nada, también felicitarte por este debut histórico. Te pregunto en cuanto a lo que es la Copa Libertadores, ¿no? Y no distraerse del campeonato local. Quedan 4 partidos, lo dijiste vos. ¿A cuántos puntos crees que hay que afrontar a sacar esa cantidad para poder meterse entre los 8? Y en cuanto a lo que es la Copa Libertadores, ¿sentís que no hay que distraerse con respecto al torneo local? Sí, el torneo te da una sensación de que nunca sabes los puntos que necesitas. O sea, recuerdo el torneo pasado, Estudiante terminó ingresando con 21 puntos, se le dieron muchos resultados en la última fecha de 4 equipos que lo podían pasar y le terminó alcanzando con esa cantidad de puntos y después terminó saliendo campeón. Nosotros tenemos que sumar lo máximo que se pueda. A lo mejor se hace 6 o 7 y te alcanza, a lo mejor haces 8 y no. Entonces, como te digo, nosotros tenemos que intentar sacar la máxima cantidad posible y de local tratar de completar la mayoría de esos puntos para que no dé la posibilidad de pelear esos 8. No, yo siempre digo que el grupo, lo viene diciendo siempre en todas las conferencias, el grupo es muy parejo en cuanto a los rendimientos. Entonces lo que nosotros vamos a necesitar el domingo es tener un equipo fresco, más allá de la cantidad de cambios que pueda haber. Porque nosotros vamos a afrontarlo, siempre dije lo mismo, cada vez que nos toque un partido, ya sea de Copa o de torneo, vamos a poner a los que mejor estén y a los que estén más descansados para afrontar el partido. Así que seguramente haya algunos cambios de acá al domingo y no por eso descuidar por los que jugaron hoy, sino todo lo contrario, darle la importancia que tiene el partido del domingo y poner los jugadores que estén en mayores condiciones para afrontar el partido. Walter, acá buenas noches, Enzo Moyano para Partidario del Fútbol. Preguntarte por Pablo Ferreira, que creo que debutó con Lanús y ahora sumó minutos. ¿Cómo lo ves en la semana? ¿Cómo lo ve el cuerpo técnico? ¿Y cómo lo viste hoy? Gracias. Bueno, repito, en todas las conferencias siempre que me preguntan puntualmente un jugador, uno trata de evitar, porque siempre creo que el grupo es lo que termina haciendo que resalte a algunos jugadores. Creo que Pablo hizo un gran partido. En el momento del parate por hidratación nos pidió el cambio porque se estaba acalambrando el gemelo izquierdo, y que es lógico porque venía con una inactividad y venía en una competencia como es el Nacional B, que es distinta a la Primera División y obviamente mucho más distinta a esta clase de partido. Pero bueno, estuvo a la altura y hizo un gran partido. Y nos pone muy contentos porque fue un chico que a lo mejor cuando llegó estaba buscando su lugar y lo tocó y lo está aprovechando. Walter, buenas noches, ¿cómo te va? Bárbara, Micaela. Tengo 3 preguntas cortitas. La primera, arrancó muy bien, como decías vos, contagiado obviamente por el público. Después del primer gol un poco se apagó. ¿Crees que fue una cuestión anímica o un rendimiento futbolístico en el que fueron superiores en ese momento Corinthians? Después preguntarte cuál va a ser el mensaje en vestuarios para el plantel y si pudiste ver la jugada de expulsión. Gracias. No, la jugada de la expulsión la vimos en el momento. Si bien llega un poco tarde, él lo pisa abajo, no es que le va arriba con plancha, sí lo termina pisando. Tomó la decisión que sea roja y podemos discutirlo, ¿no? Pero igualmente no cambiaba, me parece, la situación del resultado del partido. A los chicos le dije que les agradecía el esfuerzo, les agradecía que habían llevado el plan de partido como lo habíamos pensado y que por mucho tiempo lo habían podido sostener, que levanten la cabeza y que descansemos, que mañana a la tarde volvemos a entrenar pensando en el partido del domingo, que esto lo que no hicimos, lo que pasó ya pasó, no podemos hacer nada, no lo podemos revertir, sí podemos prepararnos de la mejor manera para el partido del domingo. ¿Y qué hago uno más? No, que al principio habías comenzado muy bien y después del primer gol Sí, es lógico, porque cuando vos sentís, porque era lo que sentían los chicos, lo que sentíamos nosotros, que estás haciendo un buen partido y que estás con posibilidad de quedarte con la victoria, cuando te meten el gol, seguramente está ese cimbronazo. Después el equipo otra vez se volvió a poner
en situación de poder empatarlo, y ya como después ya cuando vino el segundo ya se nos hizo más difícil, porque encima después vino la expulsión y obviamente ya el partido había cambiado totalmente lo que había sido en la previa, pero también es entendible porque enfrentás con un equipo de gran jerarquía y que cuando tiene sus momentos los aprovecha. Walter, aquí David Pintos para Crack del Sur. Antes del segundo gol de Corinthians, era el mejor momento de Platense dentro de la cancha, no sé si lo viste así, y justo llega el parate de hidratación. ¿Crees que hacía falta eso en ese momento del partido? Siempre digo lo mismo, cuando uno no tiene injerencia y no puede hacer nada ante esa situación, es muy difícil opinar. O sea, no depende de nosotros. En la pausa de hidratación, como digo, en un partido donde no hay una temperatura alta, es medio raro, pero bueno, está pautado de antemano y todos aceptamos esa situación, ya lo sabemos a priori, y coincido que sí, que el equipo en ese momento estaba buscando llegar al empate. Había tenido el cabezazo de Nacho que tapa muy bien el arquero de Corinthians, y en ese parate apenas se reanuda, nos meten en el segundo gol y medio como que ahí, como dije recién, ya se hizo más difícil, se hizo cuesta arriba, pero mucho no podemos hacer, y sí que pudo haber justo parado nuestro momento, pero já passou e não lo podemos cambiar. Tá aí, pessoal. Apesar do Platense ter ido bem na temporada passada, é um estreante na Libertadores e o Corinthians é um time com tradição. E isso dentro de campo faz muita diferença. O próprio treinador deixou claro na coletiva que enfrentar um gigante brasileiro logo na estreia pesa. Não só tecnicamente, mas também mentalmente. Ele destacou que o time até tentou competir, tentou manter a organização, mas em vários momentos sentiu o nível do jogo. E isso é normal. A Libertadores não perdoa erro, principalmente contra equipes experientes. O Corinthians soube usar isso a seu favor. Jogou com maturidade, controlou o jogo e foi decisivo quando teve oportunidade. Outro ponto interessante da fala do técnico foi o respeito. Ele praticamente admitiu que o Corinthians tem uma camisa pesada na competição. E quem acompanha a Libertadores sabe, isso influencia. Tem time que cresce só pela história, pela forma como se comporta em campo, e o Corinthians mostrou exatamente isso. Além disso, ele comentou sobre a dificuldade de enfrentar um time brasileiro fisicamente forte, taticamente organizado e acostumado a esse tipo de jogo. Ou seja, não foi só derrota no placar, foi uma aula do que é competir em alto nível na América do Sul. E aí fica aquela leitura. O Platense ainda está ganhando experiência, enquanto o Corinthians já sabe muito bem como jogar esse tipo de competição. E quando junta tradição com eficiência, o resultado costuma ser esse que a gente viu. Agora me diz, esse tipo de reconhecimento vindo do adversário aumenta ainda mais a moral do Corinthians na Libertadores?